Buenas noches. Bueno, acá estamos nuevamente en lo que, al menos la semana pasada, Martín decía el clásico de los miércoles ya. Eh, bueno, ahí esperamos que se conecte Martín para tener esta segunda charla sobre postcapitalismo. Ah, hola, ¿Cómo dice que le va, hola, caballero? hola. ¿Cómo me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Estoy estrenando auriculares nuevos con Bien micrófono ahí, por bien mi ahí. cumple, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? No, Feliz no, no, cumple. no tengo las orejas sucias, ¿sabes? Ayer Tengo fue tu auriculares. cumpleaños. ¿Cómo la pasaste? Bien, como Hola, se puede Moni. pasar ahora, ¿viste? Los cumple Zoom como son. Yo tengo mis viejos al lado, así que por suerte pudieron subir a saludarme. Y nada, amigos por Zoom y nada más. Listo. Pero torta, algo para merendar y tal. De una, Medio de una. de vieja chota, porque viste que merienda es muy de tía, cumpleaños de tía. Y sí, sí. Y sí, Es de chocolate caliente a la tarde. sí, tal cual. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Ayer estuvimos ahí con Nano Figueiras, un amigo, charlando sobre el día después de la marcha. Terrible. Fue ahí, como es, un amigo me escribía y le decía, realmente fue un abrazo entre compañeros. Eh, Sos un hijo de puta. fue- Sos un hijo de puta. ¿Cómo vos cambiás hiciste, cuando estás en confianza? ¿Ah? Vos hiciste Peronia, vos no me podés decir nada. ¿Cómo? Después de estar en Peronia, vos no me podés decir nada. Pero Así que, pará, pero pará. Era un. Lo mío era una gala de premios a los momentos más es perones. lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo tuyo fue Sí, un sí. destape. Vi un oso que no. Vos conmigo te contenés mucho. Sí, sí, pero, a Vos- ver, entre compañeros uno se afloja. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Me torturaste con dos videos. Te torturé con dos videos. En realidad eran como disparadores. Íbamos a tener una segunda parte sobre postcapitalismo, pero te mandé dos videos para que entendieras de dónde viene este Mm, postcapitalismo, de qué sí, estamos hablando cuando hablamos de postcapitalismo, pero como un disparador, para tener algún disparador para charlar y desarrollar alguno. A bien. mí la cuestión, te digo algo, hice ahí, viste, una encuesta. No respondieron muchos, los porcentajes son totalmente arbitrarios, definidos a las pocas personas que respondieron, pero bueno, si participan más, se tendrán mejores Así, datos. así se hacen las encuestas, quédate Así tranquilo. se hacen las encuestas. Pero bueno, un 12,5% opinaron que la reducción de la jornada laboral sería una buena alternativa. El mismo porcentaje, el ecofeminismo, y las más votadas, las dos más votadas empatadas, con un 37,5% de los votos, el cooperativismo y la renta universal básica, como Sí, alternativas viables de un postcapitalismo. Decime a sí. vos qué te pareció. Yo sé que creo que con la reducción de la jornada laboral tenías algo para decirme. No, a ver, la reducción de la jornada laboral es una batalla de siempre. Lo que pasa es que en realidad acá el tema no es si la reducción de la jornada. A mí mi tema principal es con la falacia de la renta universal. Pero la realidad, yo te voy a ser sincero, yo vi los dos videos y los dos videos, el que más me interesó fue el del ecofeminismo, que no entiendo por qué le dicen ecofeminismo, sino directamente políticas ecológicas. Pero bueno, así pase, son nombres, a mí los Se, nombres se, me le, chupan un huevo. se A mí lo nombra que importa... ecofeminismo Mm, por el contexto de visión crítica que atraviesa lo que se está contando. La visión crítica, la visión feminista, ya podemos hablar de la corriente feminista, como una corriente dentro de la ciencia que se vale de un montón de categorías analizadas dentro del feminismo y eso es lo que se pone en tensión. Un montón de los sí, conceptos desarrollados en las charlas son propios de las teorías feministas, de las teorías sí, críticas pero feministas. perdón, no sé si hay del otro lado que lo considera así, para mí es puro humo, es marketing. Son políticas económicas, después le podés poner feminismo a lo que quieras, pero decir, no, porque hay una economía del tiempo patriarcal.
es el tiempo. Después vos ves cómo lo manejás en cuanto a la economía del ser humano. Eh, si querés ponerle el nombre que quieras, bueno, al margen. Pero no quiero discutir los nombres porque más allá de que para mí técnicamente no es correcto manejar así el idioma, voy a las ideas. Y lo que, tanto el primer video como del chabón este de barba, de la reducción del tiempo, como habla la chica del ecofeminismo, siempre lo mismo, que es que encima, ¿sabes lo que a mí me altera? Que no sean sinceros, eso me altera. Porque dan 40.000 vueltas para decir hay que sacarle más plata a los ricos. Eso es lo que quieren. Hay que sacarle más plata a los ricos para poder o subvencionar una renta básica, o bajar el tema de horario laboral para distribuir mejor la riqueza, o buscar nuevos métodos de ambientalización para bla, bla, bla. Pero para eso, el único recurso que siempre es, que encuentran es sacarle más plata a los que más tienen. Entonces, y después, de fondo, así como que no quiere cosas, te mandan lo de la lucha de clases, que es una pelea de Marx de hace 1000 años que ya está demostrada que fracasó. Menger ya lo demostró, ya está, basta con eso para mí. Ahora, sí me interesó lo que dijo el de la reducción de hora laboral me pareció una boludez, pero el de ¿cómo se llama? La economía ecológica sí me interesa, porque la tipa ahí trajo unas propuestas que están piolas, que son fortalecer lo que vendría a ser los elementos ecológicos de energía, eólica, podemos ver la gaseosa, podemos ver los, ¿cómo se llama? Las represas, podemos encontrar un montón de métodos y sobre todo porque la tecnología está avanzando en un punto que está por fin, en cierta manera, requiriendo menos consumo energético para el mismo funcionamiento. No necesitas seguir explotando los recursos ¿cómo es que le dice la mina? Recursos viejos o de la vieja energía. Bueno, petróleo, fracking, todo Fósiles. eso, fósiles. ¿Ves? En eso estoy súper de acuerdo. Ahora, lo que nunca dicen es cómo vamos a transicionar a eso sin colapsar el sistema que tenemos ahora. Y es lo que te hablaba a mí del otro día. Yo no creo que haya una manera de hacerlo de hoy para mañana. ¿En cuánto tiempo vas a hacer ese cambio? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cómo? ¿En qué manera? Ahora, si la única solución que tenés es le pegamos un palazo a los ricos, se la sacamos toda y buscamos armarlo con eso, y no va a pasar. Porque a saber lo que a mí me jode un poco, sobre todo la propuesta de la mina ecológica que era buena. Que en un punto, cuando están haciéndole las preguntas y respuestas, le dice, no, y la verdad que, y esta es la frase para mí clave, si yo cambio mi manera de insumir, es una decisión individual. Ahora, la realidad es que vos necesitas un cambio colectivo, por lo cual el Estado tiene que proporcionar el cambio colectivo. O sea, ergo, el Estado tiene que obligar a la gente a consumir como yo quiero que consuma. ¿Entendés a lo que voy? O sea, estás obligando a la gente, concientizá, papá, o en este caso mamá, no obligues, concientizá, con todo lo bueno que tienen. Después se meten en lo de la lucha de clases, batallas marxistas, y pierde todo el encanto, porque realmente tiene ideas piola la mina. Tiene ideas piola. No, el chabón de la reducción de horarios es lo mismo que el de la renta básica, exactamente lo mismo. Le saco más guita a los que más tienen y la redistribuyo mejor. Para eso hace eso y ya está. No me vengas con si bajo el... Porque ¿sabes lo que pasa? Me dice cosas que yo ya sé. Si bajo la reducción de tiempo, la gente va a tener más tiempo para ellos mismos, entonces ellos van a poder relajarse más y todos vamos a tener más tiempo para dedicarnos a nuestra familia, a nuestros amigos. Ya lo sé, ya lo sé. Acá el problema no es si vos tenés más tiempo, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Acá el tema es cómo hacemos que si tenemos menos tiempo, tenemos la misma cantidad de producción para poder satisfacer a toda la gente que necesita productos, bienes y servicios. Entonces, si tu solución es ir y pegarle un palazo a la gente que más tiene para poder redistribuirla, con pegar un palazo me refiero a tratar desigualmente subiéndole un impuesto extra a los que tienen más. Porque el problema con esa tesitud, con esa tesis, es que le estás castigando a la producción. No sé si vos te acordás cuando acá había un cambio abrupto al pagar ganancias, impuesto a las ganancias, que Sí, si vos vas a ¿cuándo? cobrar, creo que, no me acuerdo si fue en el 2014, creo, yo era más pibe,
que cuando vos pasabas la línea de ganancias, empezás a pagar impuestos a las ganancias. Entonces Sí, terminabas cobrando menos plata de que si cobrabas un poquito menos que pasando la línea de impuestos a las ganancias. Entonces yo decía a la gente, no, no me aumentes el sueldo, lo que queda dámelo en negro, si le quieres aumentar. Va a pasar lo mismo. Entonces, si yo sigo, le estás pegando a la producción, porque a la larga, si yo gano más produciendo menos, voy a producir menos. ¿Y por qué gano más? Porque si produzco más, vienen y me sacan. Estás castigando a la producción. ¿Querés mejorar la realidad de todos? Baja el sistema impositivo. Lo mismo que decimos siempre. Va, que yo sostengo siempre. Baja las cargas tributarias. Porque si no estás tratando en desigual manera a la gente. Y después, ¿cómo no querés que te venga un boludo de estos, amigos de Macri, y no se fugue toda la guita? Sí sabe que vas a venir a pegarle un palazo y te la vas a venir a sacar. Entonces, ¿qué incentivo le estás dando a esa persona para que no se la fugue? Porque yo entiendo que estén enojados con los que se la fugan. ¿Sí? Porque hacen plata y se la llevan afuera. Y sí, si se la vas a venir a sacar. bien. O no todos compramos dólares para guardar un poco de ahorro y que no nos castigue la inflación. Y sí, lo hacemos todos. Entonces yo no entiendo por qué pretenden ¿por qué pretenden que alguien reciba un castigo que uno no quiere recibir y obligar a la gente a hacer cosas que no quiere? Bien, me parece que igualmente la mina hace una aclaración Mm. que dice, ¿cómo hacemos para que este nuevo sistema económico o esta Mm. nueva manera de medir la economía no resulte como consecuencia en un ecofascismo? Sí, habló mucho del ¿Sí? ecofascismo. Sí, A mí me parece interesante porque ahí haces la, la aclaración de dos posibles fenómenos. Uno, que el ecofascismo sea el Estado obligándote a consumir de determinada manera, sí o sí, sin otra opción. O la otra, que también es fascista, pero, o sea, es liberal de derecha, que es que solamente puedan acceder a determinados bienes y servicios los más acaudalados. Que en una realidad actual, y permitime ser dudar de estos mecanismos de ingeniería social. En una sociedad plutocrática, en una sociedad gobernada por quienes manejan el dinero, por sí, quienes mueven el dinero libremente o tratan de hacerlo lo más libremente, esto es un fenómeno que se expande a partir de los años 80 con la crisis del petróleo y la financiarización de la economía. mm, Al financiarizarse la economía, se produce un fenómeno, una tensión entre dos conceptos que esta mujer me parece hace y son muy interesantes, que es la relación entre la tasa de retorno versus la tasa de recuperación. Para que lo tengo anotado por acá y no lo encuentro. Tasa de retorno versus tasa, sí, tasa de renovación o de inflación. regeneración de los recursos, de renovación o de regeneración de recursos naturales. ¿Sí? Hace Mm, este análisis. Entonces, nosotros sabíamos que a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, quien explotaba petróleo tenía una tasa de retorno de 1 a 100. Es decir, invertía el valor de un barril de petróleo y se llevaba 100 de ganancia. La tasa de retorno se redujo a 1 a 30 y hoy por hoy determinados tipos de petróleo, ahí te busco el nombre de qué mujer estamos hablando. Eh, Hoy por hoy el esquisto tiene una tasa de retorno entre 1 y 3, es decir, salir hecho o ganar apenas un unos poco más de lo que pesitos. se invirtió. Sí, Yayo apenas. Herrero. Yayo Herrero es una mujer que da una charla en el canal Aula Virtual, se llama. Es un seminario sobre postcapitalismo y la charla que da ella se llama Solo hay un crecimiento sostenible, el decrecimiento. Crítica ecofeminista del capitalismo verde. Esa es la charla que da esta mujer.
Entonces me parece que poner en tensión esta cuestión de la tasa de retorno y la tasa de regeneración del recurso natural que se está explotando, me parece fundamental replantearla. Algo interesante que también una deconstrucción, pensemos que en la cuestión de análisis estamos simplemente poniendo en tensión subjetividades, ¿no? Sí, ¿De qué manera interpretamos? Vos decís, a mí me importa poco cómo se llama. A mí lo que sí me importa es lo que sucede materialmente, y ahí mm, me salta la hilacha marxista, por así decirlo. mm, O sea, entender que hay una relación con los materiales, que hay una relación con la propiedad y hay una relación de costo-beneficio que existe y hay una plusvalía que queda acaudalada en un porcentaje muy pequeño, generando en algunos casos, quiere participar. quiere Siempre, participar, veo, siempre. Cuando te estoy dando bola a vos, viene acá. y Vos sí sí, quiere atención ella, ella quiere atención. ella quiere atención. No ¿Qué olvidate. pasa, humano? Bueno, es la relación con el medio ambiente. Entonces, ella plantea un montón de cuestiones y habla de dos momentos históricos que me parecen interesantes. Uno dice el keynesianismo. El Sí, desarrollo del keynesianismo en el mundo es un nuevo pacto social entre las personas, dice, entre empresarios y trabajadores que ambos abandonan algo. Los trabajadores abandonan el reclamo por el derecho a la propiedad privada de los medios de producción. sí. Y los trabajadores, los empresarios ¿Y los empresarios? dejan de lado un poco de las ganancias para Mm, aportar en impuestos a lo que va a retribuir a través de los estados benefactores en la economía social, ¿no? sí, Jubilaciones, salud, etcétera, ¿no? Ahora, ese pacto social se lleva adelante y entra en crisis en los años 70 con la crisis del petróleo. Ahí la respuesta del capitalismo es la financiarización de la economía. sí. Desde el momento que la economía está financiarizada, perdimos contacto con la materia. Mm, Y la materia en sí. nuestro planeta es finita. Por más que haya Sí. fábricas que utilizan un recurso hídrico, utilizan partes, sanean lo que no usan y lo devuelven al río lo que no usaron, o al curso hídrico que estén explotando, Sí. por más que eso suceda, hay un consumo de materia. La financiarización de la economía nos hizo perder la noción, la idea de esa relación con la materia, que al fin y al cabo sustenta la vida humana. El ¿Vos acceso decís al que agua la, potable. vos decís que la eh, financiación o es el crecimiento exponencial de las riquezas? Yo entiendo lo que decís, pero yo es siento que es que, que creció tanto la riqueza. A ver, al, al, al crecer exponencialmente las riquezas en el mundo, la tecnología, de repente los celulares, los autos, los coches, aviones, viajas, barcos, todo es más rápido, más me parece lógico que perdamos contacto con la materia porque ya no salimos a cazar en el bosque, o ya no salimos a talar árboles, o ya no salimos a picar piedras, ya no se trabaja la materia, la gran mayoría de los laburos que hay en los centros concentrados, como son capitales, son en oficinas, ya no son como eran antes. A mí lo que me pasa a veces cuando escucho este tipo de discursos es que siento como que se quedan un poco en el tiempo, como que romantizan el todavía salir a hacer tu vida, ¿viste? Tener, es más, creo que en un momento lo dice el chabón del video del tiempo, tener una huerta, trabajar la tierra vos, es como que siento como, bueno, que querés volver atrás. O sea, entiendo el concepto, pero me suena como tan a ver, fuera no, del yo no, avance no creo, tecnológico. no creo que esté en contra del avance tecnológico, lo que está en contra es de la mala explotación de los recursos. Hay un concepto que Yayo Herrero desarrolla que es el de productos xenobióticos. La industria Mm, moderna nos ha permitido desarrollar en laboratorio productos químicos o determinados derivados de determinados materiales mm. que no se descomponen en la naturaleza. Sí, Entre ellos tenemos, lo que hablábamos la vez pasada, ¿cómo se llama? en, Lo de Pasó en Mendoza y todo eso. exacto, hay determinados productos que no se degradan en la naturaleza, que Sí. son productos artificiales. Eso genera un daño en el medio ambiente. Un medio ambiente que nos tiene que contener a todos de acá a lo que querramos extender la vida humana en la Tierra como la conocemos. El tema es que esos recursos están empezando a tirar alarmas, Mm, están empezando a sonar determinados tipos de alarmas, incluso
No sé si conoces el reloj del fin del mundo. No, Hay no lo conozco. hay un fenómeno que desde el comienzo de la Guerra Fría creo que se comenzó a implementar el reloj del fin del mundo. Se miden determinadas variables geopolíticas y en función de la tensión existente entre los países se dice cuántos minutos faltan para el fin del mundo. Hace 40 años el reloj del fin del mundo marcaba 40 para la medianoche, que es el fin del mundo. Claro, Año a año esa cuenta regresiva se está achicando. Hace 3 años era de 5 segundos, el año pasado, con toda la guerra económica entre Estados Unidos y China, que también se tuvo en consideración, menos, o sea, faltaba menos de un minuto para las 12. claro. Se dice que faltaban 45 minutos para la medianoche del fin del mundo. Ese, esa medida, ese índice, lo que lo ha hecho adelantar su tiempo, principalmente fue la variable ecológica. Sabemos que si no reducimos las emisiones de dióxido de carbono de acá a 50 años, no vamos a poder revertir el calentamiento global. Sabemos que si no hacemos un uso inteligente, un uso razonable de los recursos hídricos, condenamos a la sequía a un montón de personas. Bien, Estamos hablando de, hoy en la actualidad, un planeta que genera alimentos para 17 mil millones de personas y teniendo 7 mil millones de personas, hay gente que muere de hambre. Estamos hablando de que 2 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Entonces, estamos hablando de grandes conflictos ambientales en nuestra relación con el medio ambiente. sí. Las reglas del capitalismo que se plantearon desde los años 70, que podemos englobar dentro de la ola neoliberal, poco se preocupó por el medio ambiente. Poca atención. Claro, pero es que ahí lo que tenés es que prioridades, para mí, el capitalismo, a ver, el capitalismo mercantilista que tenemos en el mundo, porque ya lo hablamos la vez pasada, el capitalismo en sí es una práctica mucho más amplia y sí, hay grandes capitales y poderes políticos que se metieron en el medio y sacaron provecho, se encarga de generar riquezas, o sea, de la escasez que hay de recursos, se encarga de hacer producción y producir riquezas para satisfacer necesidades. Se encarga de la pobreza. Ahora se le busca una visión que siga cumpliendo el mismo rol, pero que además sume esto que quiere esta piba, que me parece copado, que además tenga una visión ecologista. Que hay propuestas, que te dije, está el documental este de Zac Efron, que lo puedes ver en pelotas y además viendo cosas así, de naturales, y que son propuestas recopadas. Ahora, lamentablemente, y no lo digo por mí, sino más por los que tienen más ganas de aplicar un impuestazo para sacarle a los que más tienen, los que comarcan ese crecimiento son los grandes capitales. ¿Quién es el primero que te va a llevar a dar internet para todos? Seguramente va a ser Elon Musk. ¿Entendés? No estoy hablando de cuestiones impositivas. No, no, No no, no. estoy tocando la cuestión de los impuestos. Yo estoy Estoy hablando. hablando de el uso racional de los recursos de los que disponemos. El sistema, la manera en la que se adaptó el sistema capitalista en este momento no sabe administrar la cuestión ambiental. Vos mismos me lo has dicho, no Sí. sabe dar respuesta rápida a los No fenómenos sabe, sociales. no sabe dar respuestas instantáneas. Y para mí es lo mejor. ¿Pero por qué? Porque las respuestas instantáneas requieren coerción. Las respuestas instantáneas, de alguna manera, siempre terminan a alguien pisoteándolo. A la Bien, fuerza. el tema es que tenemos medio siglo o sea, tenemos medio siglo solamente para modificar esta 50 manera de años. consumir, 50 años para Bueno, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, pero 50 ¿no? años Es con el un, crecimiento exponencial que tenés de la tecnología, para mí en 25 cambia. Lo que pasa es que también depende de las políticas de cada país. Porque como te dije, mientras que en Islandia utilizan nuestros soretes para hacer energía, acá estamos queriendo explotar vaca muerta.
Estamos a años luz de distancia. ¿Ve? Entonces, como son las políticas de cada país, mientras que en Canadá están agarrando gases de abajo de la tierra o tirando los gases que generan efecto invernadero abajo de la tierra para que no termine produciendo peores acontecimientos en la capa de ozono, nosotros estamos trayendo chanchos de China y quemando pastizales en Rosario. Bueno, ahí me parece que hay una cuestión importante en lo que dijiste. Como te digo, yo no quiero hablar de la cuestión impositiva porque me parece que la cuestión está en lo que vos señalaste. Hay que generar una nueva conciencia colectiva para buscar un nuevo contrato social de administración de los recursos. Puede ser capitalista también, en alguna otra de sus formas, puede no serlo. Sí, Por eso se habla de postcapitalismo, porque como te digo, si bien como dice acá Andrés, dice, las yo empresas que no estoy están leyendo nada. incursionando en los sustentables son todas privadas. Antes preguntaron qué documental. En realidad es una charla, debate sobre postcapitalismo que está subida en la red, que se llama Lo pagarás con el sudor de tu frente. Son 8 clases, están en aula virtual, es un espacio en España que desarrollaron en 8 clases sobre el postcapitalismo. Dice, las empresas que están incursionando en los sustentables son todas privadas. Perfecto, dato. Perfecto. También te doy un ejemplo que creo que ya te lo comenté, de Ecosolar, esta empresa sudafricana que con Sí, Ecosolo. criptomonedas generaba campos de paneles solares. Vos Mm. invertís desde cualquier lugar del mundo y obtenés la retribución del pago del kilovatio que estás generando con el panel solar que compraste. Sí, también Eso está el funcionando y me parece mucho más transparente, al ser a través de criptomonedas, saber si efectivamente Ecosolar, por poner los campos de paneles solares, no está talando medio bosque. claro. Porque ahí hay una responsabilidad individual de quien invierte, de decir, che, yo estoy invirtiendo en un proyecto que deforestó. No. O que pretende deforestar. No, no invierto ahí. Invierto en otro proyecto. Pero para eso necesitamos información abierta, libre, transparente, que es algo que no sucede en la actualidad. Sí, pero bueno, volvemos a la pelea de internet y las censuras y las fake news y la malincoche que No, siempre terminamos ahí, pero yo no, estoy de acuerdo. no pasa tanto por la censura. Ahí estamos hablando ya casi del Internet de las cosas. Es Sí, a mí decir, los me datos que gustaría, generarían las máquinas que procesan a mí en lo las que me fábricas. gustaría debatir es, a ver, yo creo que tenemos más o menos el concepto de para dónde podría ser orientado. Yo sostengo que tiene que tratar de ser lo más voluntario posible, con concientización, no con obligación. Lo que sí me gustaría saber es cómo lo aplicás acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque esta es una discusión que siempre tengo con mi novia, que como te digo es vegana, entonces ella dice, tendrían que dejar de comer carne y todo esto, y los gases. Perfecto. ¿Cómo lo aplicas acá? Porque la gran parte de nuestros ingresos viene de la exportación o del el cultivo de soja que sirve tanto para exportar como para alimentar a los mismos animales que después vas a consumir o vas a exportar como país. O sea, nuestros recursos más Bueno, cercanos son la soja, la vaca y vaca muerta. O sea, todo contamina. ¿Cómo haces para aplicarlo acá? bien, me parece que la manera de aplicarlo, o sea, es las alternativas agroecológicas. En este nuevo capitalismo debería quedar transparentado, ¿no? Transparentado lo que hace una persona con su campo. Yo quiero comprar una lechuga y saber si le pusiste, ¿cómo se llama? Pichicato. Glifosato. Sí, O algún fungicida, fumigantes, sí. ¿no? Si no, o sea, porque el modelo de soja, o sea, está bien, nosotros trabajamos con la soja. Si nosotros seguimos con este modelo de soja, también arruinamos la tierra de acá a 20 años. Porque el sistema de hoy, yo escucho mucho a los chacareros, cuando Mm. les hacen alguna entrevista, decir, no, pero nosotros tenemos que reinvertir muchas de nuestras ganancias en productos para fertilizar. Y sí, o sea, el glifosato que se le pone a la tierra, el modelo de explotación sojero en la Argentina, dice que, no sé, vos tenés una parcela, para esta parcela usás una bolsa de glifosato.
Perfecto, vos sabés que una bolsa de glifosato usás para esa parcela. ¿Para qué usás el glifosato? Para que mate todas las hierbas y así pueda crecer la soja sin ningún yuyo alrededor. El amaranto es el único yuyo que no lo mata el glifosato. Por eso, Mm, si un sojero llega a tener amaranto en el campo, le arruina la cosecha. claro, ¿Sí? Bueno, el tema es que se prepara el suelo para una super soja, que también es una semilla genéticamente modificada, vendida por Monsanto, ¿no? Entonces, vos tenés que pagarle la semilla por la patente de la semilla, porque sí. incluso la ley de semillas que se quiso aprobar durante época Macri era que si yo chacarero hacía soja, vendía parte de la soja, me guardaba parte de las semillas para volver a sembrar el año siguiente, Macri quería aprobar una ley para que si yo estaba usando las crías de las semillas de la planta que le compré a Monsanto, le vuelva a pagar a Monsanto la patente del uso de su semilla. Claro, otra vez. Otra vez. O sea, ese sistema, así planteado, con esas reglas, no es sustentable. Y te digo por qué. Porque vos volvés a cosechar Monsanto que tenía y tenía propiedad de patente. tiene propiedad de patente sobre las semillas. Ahora, vos al año siguiente volvés a cosechar soja y el mismo pool que te demandó una bolsa, como ya está acostumbrada a la tierra, tenés que usar una bolsa y media. Claro, Y al año siguiente dos. Y al año siguiente tres, porque dos no alcanza. Entonces no es sustentable el modelo de explotación sojero. Primero que agotás la tierra en sus recursos, deforestás y encima haces un daño irreparable en el ecosistema. Y sí, nadie está pagando por ese daño. Nuevamente, las reglas actuales del capitalismo no hacen ver como algo negativo, no hacen monetizar negativamente que la persona dañe el medio ambiente si está explotando el recurso que claro, esté decidiendo explotar. pero ahí volvemos a lo que te decía la otra vez. En vez de dañar monetariamente, incentiva a que no lo haga. Bajarle los impuestos a las otras semillas, las retenciones a las otras semillas. Entonces, en vez de hacer pura soja, van a hacer, porque la soja, si no me equivoco, porque no lo tengo, me acuerdo que había leído algo, pero no lo tengo tan estudiado ahora, creo que era la que más ganancias les dejaban por la cantidad de impuestos que tienen las otras, girasol y todas las demás semillas. Si vos En realidad incentivás, era la que más ganancia les dejaba en el mm, momento porque la soja, o sea, si estás hablando del año 2008, 2014, la creo que soja sí. estaba a $500 la tonelada, Mm, contra $120 la tonelada de maíz o de trigo, que no, o claro. $200. Estaba bastante más cara. La soja tenía más retenciones, pero Tenía como más estaba retención, más cara, tenía más beneficios. Lo que se ganaba generó más. es una sojización del territorio. Claro, Bueno, en una economía ecologista debería estar explicitado. Si yo hoy quiero saber, puedo tener algún análisis superficial, pero no voy a mm, tener un análisis exacto de qué porcentaje del campo está cosechado con soja, qué porcentaje con trigo, qué porcentaje con maíz, qué porcentaje efectivamente invierte el chacarero en estos productos químicos. Como te digo, si nosotros dejamos de usar esos químicos, también vamos a producir menos, porque la idea es que yo le pongo estos claro, químicos a las semillas que son de Monsanto y nace para que produzcan más. una super soja, ¿no? Que tiene un 30, un 40, un 50% más de rentabilidad. Bueno, tendré una planta más chica, trabajaré con semillas orgánicas, me valdré de barreras naturales y no de agroquímicos. Pero eso es Claro, plantear, nuevamente, generar una nueva conciencia y me parece que en la Argentina, o en cualquier parte del mundo, en la Argentina es un caso particular porque como decís vos, estamos bastante atrasados. Si tomáramos la posta, que yo siempre jodo, de las criptomonedas, de la cadena de bloques, se podría comenzar a transparentar poco a poco toda esta información para al transparentarse esta información generar sí, hay un tema que con esto de producir menos, que el problema es que, vamos a lo que estaba diciendo, ¿cómo haces? Porque vos pensás que somos dependientes de la exportación. Hoy por hoy casi todo lo que entra en dólares a este país es gracias a la exportación, y sobre todo de soja. O sea, si vos lo querés aplicar ahora, te estás quedando sin manera de conseguir dólares para guardar para la economía que te destrozada. dice O, no- acá o, o- Maxi,
Maxi Pereira dice, eso es plantear hambre. No necesariamente, porque como decíamos recién, o sea, si sabemos que el planeta en este momento administra alimentos para 17.000 millones de personas, quiere decir que no estamos, si hay gente que hoy se muere de hambre, es que no estamos administrando bien esos recursos. Incluso nos podríamos dar el lujo de producir menos y administrar mejor, me parece. Tengo dudas de eso, de producir menos y administrar mejor. Tengo muchas dudas. Porque viste que vos vas a la verdulería y no es que hay un tomate para cada uno que va a ir a comprar un tomate. Vos tenés tomates. Vos vas a la verdulería, comprás los tomates que necesitas y quedan cajas y cajas de tomates. Y supongo que el señor verdulero no debe saber, bueno, hoy seguro que Oslo va a comprar 3 tomates, Juana va a comprar 5 tomates, tal va a comprar, pide cajas de tomates, en un promedio que él debe tener de la cantidad de tomates que suele la gente ir a consumir a su local y vende. Y trata de no quedarse sin tomates. ¿Por qué? Porque mientras más vende mejor. Ahora, de esa cantidad que hay, seguro que algo se debe pudrir. Se pone rancio y se tirará. Entonces, ahí es donde yo entiendo, esto se está pudriendo y se está tirando a la basura. Yo entiendo, pero no sé si hay manera de administrar eso correctamente. Yo creo que una manera de administrarlo es generar el índice huella de agua para tener un seguimiento de al menos el recurso acuífero que se está utilizando para realizar ese producto. Después podríamos decir otros. Así como se genera el índice de huella de agua, se puede generar el índice restitución del suelo. ¿Y no sé, o sea, cómo funcionaría el índice de huella de agua? el índice de huella de agua es la cantidad de agua que se utilizó durante el proceso de un producto. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, una manzana representa 70 litros de agua. Sí. Una manzana representa 70 litros de agua. ¿Por qué? Porque durante toda su vida recibió agua en forma de riego, que representa, en función a las manzanas que saco de un árbol, aproximadamente 70 litros por manzana. Sin embargo, yo podría reducir esa huella de agua de la manzana si el riego, en vez de hacerlo con los riegos circulares, hago riego por goteo. Ok. ¿No? Sí. Implicaría una inversión del productor, pero reduce la huella de agua. La huella, lo que haces es disminuir la cantidad de agua que tirás en el riego. Disminuís la cantidad de agua que consumís para el producto final. Pero sacás, ¿no?, el mismo tipo de producto. Y la misma sacás cantidad. el mismo tipo de producto. Okay. Administrás mejor el recurso. Si nosotros marcamos, así como cuando vas a comprar el pucho, te encontrás una foto del chabón con el cáncer en el labio, si yo agarrara una palta y viera los desiertos que en este momento hay en el mundo por la producción de palta, todos los productos tendrían carteles tétricos. Pero ¿querés generar conciencia? No, a ver, banco más eso a la obligación. ¿Querés generar conciencia? Y bueno, sí. ¿Querés generar conciencia? Y bueno, apliquemos esas medidas. ¿Cómo te digo? Y como bien marcaste vos al comienzo de la charla, soy más moderado con vos. No te estoy diciendo cobremos impuestos a lo loco. Pero ¿qué pasa? Si después de todas estas recomendaciones de conciencia, ¿no?, vos tenés un productor, uno o varios productores que se cartelizan y prefieren seguir dañando el medio ambiente sobre su facturación, en perjuicio de la sociedad en la que viven, y bueno, ahí es donde el Estado sí tiene que intervenir, y sí va a tener que intervenir para decirle, che, aflojen un poco. No sé cómo surgirá, o sea, no sé cuál es el fin, no sé cuál sería, más que el fin, no sé cuál sería el medio para obtener ese fin. El medio para obtener ese fin, o sea, cuál sería la medida correcta para decirle, macho, te estás yendo, porque si yo tengo, ahí también va a suceder esta cuestión, si yo tengo una serie de agricultores que generan una cooperativa donde viven 300 familias administrando 1000 hectáreas, hacen productos orgánicos, están dependientes de la tierra, ¿no? Yo obtengo eso, ¿no? Y la huella de agua es baja, todo lo que quieras, y en paralelo tengo un tipo que por masificar su producción administra mal,
y bueno, discúlpame, pero estás administrando mal. Tengo que cederle eso a alguien que lo administre mejor. O lo administras mejor o lo va a tener que administrar otra persona, porque tengo quien las administran bien. Tu producto de alguna manera va a tener que ser perjudicado en el mercado, y ahí es como te diría, no sé cuál sería la medida estatal correcta, pero si esta persona está produciendo manzanas y gasta 35 litros por manzana y vos la seguís haciendo a 70, si esta persona lo pudo hacer, ¿por qué vos no pudiste hacer la inversión? Hacer comparaciones, ver cada cuestión en particular. Como te digo, si nosotros transparentamos cada una de las instancias de producción con un proceso transparente y visible a través de una cadena de bloques, como te digo, de criptomonedas, Sí. no habría manera de mentir en la información. No habría manera de mentir, che, no, lo que pasa es que este mes tuve más gastos. No habría manera de decir, no, Bueno, lo que pasa es claro. que los insumos aumentaron. Todo está transparente, todo está transparentado, todo está visible. Por Sí, ejemplo, sí. tu novia que es vegana, que dice, dejen de comer carne, es porque el kilo de carne, la huella de agua de un kilo de carne, Sí, son es un montón. 15.500 litros de agua, Sí, porque sí. la vaca come soja que también necesitó de agua para su producción, entonces es una cadena. Sí. A ver, lo que más me interesa de todo es la pregunta de cómo haces para, para el productor que produce soja y que quiere maximizar sus riquezas y que está en todo su poder, porque es la patria potestad de su propiedad privada, ¿cómo haces para incentivar que no haga mierda su tierra, a pesar de que es suya, porque es como decirte, che, no hagas una fiesta en tu casa y pintes las paredes? ¿Por qué? Si es mi casa. Y no, porque estás dañando con tus aerosoles la capa de ozono. Bueno, pero esta es mi casa. Con cómo es, tienen que darte un incentivo, para mí, la mejor herramienta siempre son los incentivos. ¿Qué incentivo puedo yo aplicar? ¿Para qué? Para que vos a conciencia y por propia voluntad elijas, es casi una manipulación, ¿no? Pero que elijas Bueno, pero lo que más me diste en el sirve. clavo, diste en el clavo, porque el agujero de la capa de ozono, que por suerte ahora se está achicando, fue agrandado por el clorofluorocarbonato, el Mm, FCF, que estaba presente en todo tipo de aerosoles y también es un gas típico de las heladeras. Pero el sí, uso en el ambiente, en aerosoles del fluoroclorocarbonato, se acumuló en la atmósfera, rompiendo las moléculas de ozono, que son tres átomos de oxígeno, generando una de oxígeno y otro compuesto químico. Eso fue disolviendo claro. el ozono y los rayos ultravioletas atravesaban más fuerte hacia la Tierra. Ujú. No hubo un incentivo. Igual, Aumentó 20 veces el impuesto contra el fluorocarbonato. Y claro. la cuestión era que si no frenamos, nos cocinamos, toda la humanidad se cocina, Sí, pero discúlpame, pero vos se te, deja de hacer. Si hace mucho daño, se deja de hacer. es que ahí tenés dos productos distintos, porque por ejemplo, ¿por qué no hizo lo mismo con el petróleo? Que sabemos que el petróleo produce lo mismo, porque producís nafta que te queman la capa de ozono. Y porque la economía mundial depende de ello. La economía no depende de aerosoles. Corrección, no quema la capa de ozono el combustible. Lo que genera es dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Bueno, Que es efecto lo que habría que invernadero. disminuir. Es lo que habría que Pero disminuir. a lo que voy es, es el mismo problema. Es el mismo problema. Ahora, hay una gran diferencia entre los productos prescindibles y los productos que no son prescindibles. Lamentablemente la gente necesita movilizarse. Entonces el petróleo y los gases invernaderos en pos de los elementos de transporte, hasta que se masifiquen los autos eléctricos, son necesarios lamentablemente. Porque no sé, me Bueno, acuerdo que las pero chicas esta eh, de ecología decía, hay que empezar a caminar, correr, moverse en bicicleta. Sí, bárbaro. En Europa se incentiva mucho la bicicleta. Acá se incentivó la bicicleta en Capital con las bicisendas y los querían cagar a tropa, mátense a la bicisenda del orto. Para mí era una buena movida. Y yo andaba en auto en esa época y odiaba las bicisendas porque se te cruzaban por cualquier lado. Pero es una buena movida. Son maneras de incentivar. Ahora, siento que hay cosas que están al alcance más fáciles que otras. Por ejemplo, esto de la soja. O sea,
bárbaro. Yo te puedo entender que hasta en un punto vos pongas cierto, sí, límite que pueda llegar a ponerte una multa por el hecho de las externalidades que vos podés llegar a causar a nivel social. Como puede pasar con la pesca. La pesca, hay ciertos momentos que sí, si vos pescas dentro de este rango de tiempo, está prohibido porque si no se me acaba el cardumen de peces y hago mierda a la naturaleza. De ahí es donde viene la pesca furtiva y vos tendrías que meterlos presos. Más allá de que la Mira, Argentina tiene no, una política pésima para eso. no tenés que llegar a la pesca furtiva. Mm. No tenés que llegar a la pesca furtiva. Acá, en Mar del Plata, los barcos salen a pescar. Hay dos tipos Sí. de raya, la raya común y la raya picuda. Mm. La raya picuda no se puede pescar, o sea, si Está vos encontrás prohibido. un cardumen de raya picuda, la tenés que devolver al mar, no la podés pescar porque está en peligro de extinción. O tenés limitaciones, Sí. ¿no? Para evitar estas cuestiones, arriba de cada barco va un inspector Mm. del Instituto de Pesca, del Instituto Nacional de Pesca, tiene un nombre particular, que tiene que controlar el tamaño del pez para saber si es una cría que tuvo o no tuvo ya huevos, etcétera. Mm. Si el inspector elevara un informe real, Sí. o sea, lo que sucede es que, por ejemplo, acá los barcos salen, cazan raya picuda y la hacen pasar por raya común. Vos decís, pero che, hay un inspector arriba. ¿Está Si el pagado? inspectora le pagan. Y si Sí. la persona no acepta, uy, se cayó al agua. La raya. O el El inspector. inspector. El inspector se cayó al agua. Qué hijo de puta que sos. ¿Entendés? Mientras esas Sí, cuestiones sí, sigan obvio. sucediendo, y como te digo, eso no va a y ahí sí tiene que estar el Estado. Discúlpame, ahí ese inspector tiene que ir con alguien, un representante estatal Sí. que controle, que pueda dar fe que el inspector está haciendo las cosas como corresponde y que no tenga presión del capitán del barco y de la Sí, tripulación con respecto totalmente. a lo que están sacando. Pero es que en esas cosas yo estoy de acuerdo, que el Estado tiene que estar para cuidar la seguridad de la gente, la propiedad y la vida. Si yo te quemo todo el mundo en 5 años, se acaba la vida. Ahora, el tema está en saber ver los límites, ¿para qué? Para que no produzcas todo lo contrario, que por querer cuidar de más, producir de menos, te generas una ola de pobreza como pasa acá. En mi economía, ves al toque que cualquier cosa que vos hagas con el Estado, sea donde sea que vos pongas un límite, producís dos cosas, ineficiencia de mercado y después ilegalidad, mercado negro. Si yo te pongo una restricción a pescar ese tipo de peces, pasa eso. Vas a tener un mercado negro de raya. Vas a tener menos pesca, seguro, de raya, porque yo, por ahí peco de inocente, soy de los que piensan que las personas son más buenas que malas. O sea, son más de Claro, comportarse. ahí, hoy quería dejar en claro eso, que me parece que esa Mm, es la gran diferencia entre vos y yo. Creo que vos sos mm. más lockeano, más de Locke, y yo soy más de Sí, Hobbes. O sea, para mí el sí. hombre es el lobo del hombre, y Claro. para vos el hombre es bueno por naturaleza y administra la propiedad por una No, optimización del manejo de los recursos, de las riquezas. más o menos. O sea, yo soy más de los que. Yo soy medio místico oriental. Yo creo que hay un yin y un yang. Todos tenemos un yin y un yang. Hay que buscar un equilibrio. Hay gente que tiene más yang y hay gente que tiene más yin. No está de más ser un poco desconfiado. O sea, no está de más ser un poco desconfiado. El problema es cuánto poder tiene la persona para generar el mal. O sea, por eso por los políticos, las pelotas, tienen demasiado poder. Cuando tienen demasiado poder, ¿cómo es que la frase? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, es eso. Mientras más poder tiene la persona, su corrupción me hace más daño. Un pesquero que sea corrupto, que me pesque un pez raya, no me hace tanto daño como un político corrupto que te maneja el país. Por eso, ¿Seguro? ¿Seguro? sí, ¿Cuántos millones mueve la política y cuántos millones mueve el mercado, Martín? O sea, no es representativo los chanchullos que puedan hacer los políticos en función a la cantidad de liquidez que mueven el empresariado. Nuevamente, pero, no me podés comparar, pero, o sea,
no me podés comparar lo que la política consume, ¿qué? Un 5, un 6% del PBI en función de toda la economía. Y me Pero permito traer después, un concepto de sí, Perón, que es sí. el uso social de la propiedad privada, Ujú. ¿no? El uso social de la propiedad privada. Es decir, yo soy dueño de explotar mi tierra como yo quiera o mi recurso como yo quiera, pero si Sí. tiene un impacto social demasiado negativo para la subsistencia misma del Estado, y acá hago referencia a Ger Farías, pone, tiene que haber concientización, el Estado no tiene por qué intervenir en las decisiones de la propiedad privada de los empresarios. Lo que pasa es que creo que acá hay algo que cuando hablamos de Estado estamos perdiendo noción de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de Estado, hablamos de los consensos que existen en la sociedad para que las cosas funcionen, para generar las instituciones que generen el control o todo en la Claro. sociedad. Nosotros El problema, vestimos ya el de problema, malo al Estado y nosotros lo que tenemos que hacer es recomponer el Estado, tener claro, un pero Estado el que problema, funcione. el problema yo te entiendo perdón, no sé si cortó. Yo te entiendo el concepto que vos manejás de Estado, pero al uso y a la práctica real de lo que tenemos, por lo menos en este país, no funciona así. ¿Por qué? Porque te dicen, acá el Estado dijo esto y yo nunca firmé, hubo un contrato social, yo no firmé ningún contrato, esto a mí no me copa. No, porque el contrato social, emisión monetaria, yo no lo firmé, yo no lo quiero. Para mí hay otras soluciones. Entonces, yo entiendo, y ahí vos te transformás en loquiano y yo me transformo en joviano. Para mí, ahí, lamentablemente, en el Estado están los políticos que verán por sus propios intereses y que tienen más en común con Paolo Roca que conmigo. ¿Entendés? Entonces, yo no creo que los empresarios muevan la liquidez que mueven si no fuera porque hay un Estado cómplice y ergo un político cómplice. Los políticos son cómplices de ese movimiento de liquidez. Porque también los mueven, hay que ver también los fundamentos de por qué mueven cada liquidez. Y después empresarios, con plural, ¿quiénes? Porque somos todos empresarios de nuestra vida, todos manejamos nuestra vida. Después están los que tienen más patrimonio y los que tienen menos patrimonio. Pero tanto el verdulero que tengo acá es empresario como lo puede ser Galperín. O decir, nada que ver uno con otro. Los dos tienen su propio emprendimiento, con sus empleados más o menos. Moverán más guita, moverán menos guita. Darán más laburo, darán menos laburo. Estoy de acuerdo en que si un empresario, sea cual fuere, rompe la ley, tenga que ser juzgado, al igual que cualquier hijo de cualquier vecino. Estoy completamente de acuerdo, porque las leyes jurídicas son las que garantizan que el capitalismo funcione. Si no hay leyes jurídicas y no se respeta la ley, el capitalismo se transforma en mercantilismo. Está clarísimo, desde Adam Smith que está clarísimo eso. Bueno, Ahora, ¿estás a si yo favor o tengo un en contra Estado, de la reforma judicial? tú me cambiaste de tema. No, es que yo no, todavía, primero no la estudié tanto. No, así que como no la estudié no puedo hacer un juicio de valor. A mí lo que me pasa es que no sé, si me decís, la reforma judicial va a garantizar el buen funcionamiento de la justicia, me parece bien. Yo digo Lo porque que estás yo hablando me, de justo de esto, de que la sí, justicia no estaría funcionando. Entonces, lo que me ¿sería pasa es necesario que modificar la justicia? Te sería estoy necesario que la poniendo contra justicia las cuerdas. sería necesario que la justicia funcione, boludo, pero es que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que yo siento que esto le sirve a la impunidad de Macri como le sirve a la impunidad de Cristina y de todos los políticos ahí metidos. ¿Por qué Me decís que sirve la encantaría, impunidad? ¿eh? ¿Por qué No, decís que no sirve la digo, impunidad? no digo que sirve, digo que siento, pero ¿por qué, por qué necesidad de meter una reforma judicial ahora en plena pandemia? ¿Para qué? Eso Ahora fue. en plena En pandemia, realidad, ahora. a ver, más que en plena pandemia, fue una promesa de campaña. En campaña, él dijo que iba a llevar adelante una reforma judicial. Bueno, Con está respecto, bien. La de los jubilados también era una promesa de campaña y dijo que iba a hacerlo el 20% y todavía no llegamos. Y no me vengas con, pero también hay que contar los medicamentos. No, prometió 20%, 20% es 20%. Más medicamentos, menos medicamentos es otra cosa. Me prometiste 20% es 20%. Si no me decís, te prometo un 14% o un 12% y medicamentos.
Si no es la gran Macri, no, pobreza cero. Pobreza cero prometiste, chabón. O sea, si prometiste pobreza cero, cumplí promesa cero. Dale, no seamos boludos. Acá dice, No, pregunto de ignorante, ¿cuáles serían los cambios de la reforma judicial? Nos quedan 5 minutos. Trato de decilo redondear rapidito. Sí. rapidito. ¿Cuáles serían los cambios? En realidad, todavía no se sabe cuáles son los cambios. Lo que se aprobó fue un consejo de especialistas para que dentro de 90 días, desde presentado el consejo, se presente ese grupo de jueces, de abogados, mejor dicho, que son especialistas, académicos, abogados de oficio, presenten una serie de recomendaciones que luego serán analizadas por el Congreso. La oposición dice, no vamos a estar presentes en esa votación, pero no se sabe Sí, todavía qué es lo que se va a todavía no modificar. se sabe qué es. Se sospecha que va a haber una ampliación de los juzgados porque es una recomendación, pero ¿por qué motivo? Porque, a ver, algo que dice Moreno, y a vos que lo escuchás cada tanto a Moreno, algo que dice Moreno, ¿por qué los abogados Sí, son los monopolizaron monopolizan sí, lo escuché, me pareció el re sistema interesante y judicial? me gustó, a mí me gustó lo que Me dijo. parece muy Me parece, interesante. me ¿Qué parece copado. conocimiento tiene un abogado para definir en una causa comercial cuando un contador puede tener mayor conocimiento y una mejor decisión como juez? Sí, 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 Entonces, yo estaba me re de parece que acuerdo. hay una cuestión de la reforma judicial que tiene que ser planteada. Una solicitada. Un juez puede escribir una solicitada en los medios de comunicación para recomendar. No tienen, o sea, no es que si un juez escribe una solicitada, el Estado no puede accionar, no, pero va a hacer un parate y va a dar voz a esa solicitada. Una jueza esta semana escribió una solicitada para impedir que se investigue el teléfono de Macri y para impedir que se lo corra a Bruglia y a, no me acuerdo el apellido del otro juez, que son dos jueces que fueron asignados por aprobación del Congreso, pero cambiados en el orden por Macri por decreto. Entonces Sí. dice, ¿hay que separar a esos jueces o hay que investigarlos? Una jueza escribió una solicitada para decir, che, no, esto no lo puede hacer el Congreso. Está dentro de las facultades del Congreso. ¿Vos entendés que la justicia no está funcionando cuando una jueza decide escribir una solicitada por ese asunto y no escribieron una solicitada por el hijo de puta que abusó de su hija, que Sí, se sí, conoció sí. esta No, semana? es Si que la un juez justicia está escribe una completamente solicitada por esta arrasada. causa política, pero no escribe por esta causa de justicia, es que algo en la justicia no está funcionando. Por lo No tanto, está yo funcionando. considero que es necesario un montón de reformas. Sí, yo, estoy de acuerdo con lo que decía Guillermo, en eso estoy muy de acuerdo porque hay una solo rubro, una sola carrera que se encarga de ser juez, estoy re de acuerdo con eso. A mí lo que me pasa es que yo veo tan prostituido el poder judicial, tan prostituido por los poderes políticos, que yo no sé cómo separarlo. Me encantaría meter algo de lo que vos decís, blockchain, en la cabeza de los jueces y asegurarme que no se van a corromperse. No, no sé, no, porque es el, y ahí sale lo joviano tuyo y estoy de acuerdo en este caso. Son más propensos a corromperse. Son más propensos a corromperse. Porque mientras más poder tenés, más fácil te corrompes. Se corrompe mi vecino que cruza en rojo o que se cuelga del cable, no se va a corromper un tipo que tiene el poder de firmar leyes o dictaminar juicios. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que a mí me hace ruido es por qué ahora. Eso es lo que sí me hace. ¿Por qué ahora? Bueno, ¿qué te ¿Tanta prisa para parece? hacerlo ahora? Queda un minutito. ¿Qué te parece si para la semana que viene nos metemos a leer un poquito sobre la reforma judicial? Si surge ¿Sobre la reforma? otra cuestión, me decís. Pero si no, es un tema que podría ser, me parece interesante Dale, desarrollarlo. dale. Me gusta porque yo no tengo tan claro nada de eso. Lo voy a escuchar un poco a Subside, que es que abrió un canal de YouTube y anda muy bien. Y es un gran jurista, la tiene clara. Y vamos a leer un poco, porque yo, en serio, no tengo tanto. Por eso te digo, no puedo entrar en el debate porque no sé para qué. Al hacerlo ahora, yo siento que. ¿Qué pasa? ¿Viste? O por las dudas saltás, o hey. Ahora, Y justo ahora, se pero. está haciendo ahora porque justo hay un montón de causas que en este momento están frenadas por jueces que están actuando de oficio en un entramado un poco turbio que mientras no se desmonte ese entramado, Sí. poco se va a poder hacer. Nos Dale. quedan 15 segundos, Negrito. Te Chao, mando lindo, muchas un... gracias siempre por nuestras charlas. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. ¡Mua!